Uno de los regalos que he recibido en estos días y que me ha agradado muchísimo es un video que me regaló el maestro Luis Manuel. Él sacó esas fotografías de mi vida que ustedes van a ver del álbum familiar de los Pizarro García. Vamos a dar a conocer el origen de la familia. Este ha sido de España. Nada más tengo una fotografía de mi abuelo, porque una vez que mamá estaba enseñando las fotografías, nosotros nos comenzamos a reír, que del bigote, que de la barba, que de aquello. Y dijo ella, para que se rían de mis padres cuando ya yo haya muerto, los voy a quemar. El único que pudimos salvar fue el de mi abuelo. Él vino de España, se estableció en Toluca, ahí consiguió con su trabajo y con los esfuerzos que hizo una hacienda en la cual donde mamá nació. Esta fotografía es de mi papá. Él estudió abogacía. También estuvo un tiempo en Francia. Cuando él regresó, le pidieron ser maestro en la Universidad Nacional y perteneció a la barra de abogados de México. Aquí tenemos la fotografía de mi mamá. Ella tenía una gemela. Desgraciadamente murió cuando era pequeña. Cuando era adolescente, seguramente que sería en algún cumpleaños de ella. Ahí tenemos una foto montada en su pony. Aquí está una fotografía de la boda de mis padres. Gracias a que pudimos guardar esas, hemos encontrado en el álbum familiar estas fotos que realmente es un gran recuerdo para toda la familia. El niño que está de pie es mi primo y el chinito que está al lado es mi hermano mayor. La chiquita sentada también fue hermanita mía, pero desgraciadamente ese señor la llevó cuando era muy pequeña al cielo. Una de las fotos que más aprecio son las que vienen enseguida. Algo curioso de mi familia es que uno de los tíos míos fue guardia presidencial del presidente Díaz. Ahí tienen su fotografía en pequeño. Ellos todos pagaron con su vida el haber defendido a Díaz. Aquí comenzamos con la vida de su servidor. Es la fotografía de mi fe de bautismo. Precisamente le dieron mucho auge, según me contaba mamá, le dieron mucho auge a mi bautizo porque querían que mi papá se acercase más a la religión. Fui bautizado en la iglesia de San Miguel, está allí en el centro de Tacubaya. En esta fotografía vemos la entrada de la iglesia y la pila bautismal. Cuando era pequeño estudié en el Colegio Zacatito, que actualmente es el Simón Bolívar. Ahí hice mi primera comunión. Tengo un recuerdo de un amigo nuestro llamado Genaro. Él fue mi primer contacto con los indígenas. Esta fotografía es de mi diploma de 6º año. Aquí tienen ustedes al hermano Pizarro, el hermano Enrique, cuando tenía 13 años, que fue la edad en que entré con los hermanos de la Salle. El noviciado, la formación de hermano, prácticamente la recibí fuera de México. Como en aquel tiempo estaba prohibido enseñar y no había paz para estudiar, nos pidieron a todos los formandos, los que estábamos estudiando para hermano, para que fuésemos en Lafayette, Luisiana, en Estados Unidos, cerca de Nueva Orleans. Y una vez que tomé el hábito, fue cuando cambié mi nombre de Enrique por Pablo. Esta fotografía es interesante para mí porque fue la primera nevada que yo vi en mi vida. Esta nevada es al principio del invierno, prácticamente era verano todavía. Pues fue el 27 de septiembre, todavía recuerdo la fecha, de 1936. Una de las cosas que más nos entretenía en la casa de estudios eran los jueves, porque era el día que teníamos descanso. El tiempo de verano
íbamos a una finca que tenían los hermanos americanos y ahí pasábamos nosotros trabajando. No es como ahora que se van a las playas. Aquí tienen ustedes un lugar que se llama Río Gallinas. Este era un antiguo hotel. Fue interesante porque nosotros, que ya estábamos en Las Vegas, les íbamos los jueves a arreglar su casa. Y también los recibimos cuando los seminaristas llegaron a Estados Unidos y ocuparon el seminario de Montezuma. Esta fotografía es de cuando preparé mis papeles al salir del escolasticado. Tenía yo entonces 19 años. Terminando el escolasticado, me mandaron a la preciosa isla de Cuba. Ahí pasé 22 años. El primer colegio al que me enviaron fue el Colegio de La Salle de Marianao. Marianao es un barrio importante de La Habana. Inicié mi apostolado como hermano y en otras ocupaciones importantes de la juventud católica. Y ahí me mandaron al Colegio de La Salle del Vedado, donde estuve 5 años y trabajé mucho con los aspirantes de Acción Católica y también comencé a involucrarme en la Revolución Cubana. De La Salle del Vedado me mandaron a la Academia de La Salle, que era un colegio especializado en las ciencias comerciales. Siendo director de la Academia de La Salle, me hice gran amigo y tenía como director espiritual a Padre Baldor, que es hermano carnal del famoso autor del libro Baldor, con 2 jóvenes hermanos, grandes amigos míos. Uno de ellos fue mi ahijado. Este grupo de jóvenes pertenecientes a la juventud católica están reunidos en el Colegio de Marianao en una de sus asambleas. El hermano Alfonso Roque fue mi consejero y el que me indujo a la gran devoción que le tengo a la Virgen María. Esas son algunas de las fotografías que saqué en las excursiones que hacíamos con los aspirantes, depositando la ofrenda el día 28 de enero en honor de José Martí. Fotos de las diferentes edades de mi vida, sea como profesor, inspector o director de colegio. He ido diferentes veces a Cuba a reunirme con mis antiguos alumnos. Aquí tiene usted la fotografía de uno de mis primeros viajes. En esta foto se encuentra el señor Germán Miret, que está asistiendo a esa fiesta, que viene de Miami. En esta imagen se ve las casas de formación del distrito Antillas. Estando en Cuba o en la Dominicana, se aprovechó de los viajes que yo daba a mi familia para que mis sobrinos hiciesen la primera comunión. Aquí tienen ustedes algunos de esos sobrinos. Aprovecho este video para exponer algunas de las fotos de mi hermano Ernesto, que también fue hermano de La Salle y que algunos de ustedes conocen mucho. Ahí tienen cuando era un novicio, con su grupo de compañeros estudiantes en el escolasticado.
en la primera comunidad de pueblo donde di clase. En una visita con mi papá y mi mamá y mi hermano Alberto. Varias veces en mis viajes a México aproveché para sacarme fotografías con mi hermano. Esa foto es cuando yo era novicio menor, apenas acababa de entrar con los hermanos. Mi hermano estaba ya terminando su noviciado de honor para comenzar su carrera de hermano. Las otras fotografías que van a ver son con mi hermano cada vez que venía a México a visitar familiares, pero siempre con la misma postura, la misma posición. Esta fotografía es muy interesante para mí, porque fue de las últimas que mi hermano Ernesto vivía todavía. Salí de Cuba y me mandaron a la República Dominicana. Aquí tienen ustedes una de las fotografías de las playas, de las hermosas playas dominicanas. Esta fotografía es de mi ahijada dominicana, Giselle, hija de mi compadre Faisal Abel, y su esposa Nayib Chabebe. Aquí me tienen ustedes ayudando al obispo de La Vega. Aquí tenemos una fotografía de mi sobrina Lulú en el momento y el día de su matrimonio. Esta fotografía es de la comunidad de la Dominicana. El señor que está a la izquierda era nuestro guía cuando subimos a Pico Duarte, que es la montaña más alta de la República Dominicana. En 1976, después de hablar con mis superiores y arreglar algunas cosas, me fui a la sierra de Tepezacintla. Aquí tienen una de las fotografías de aquel tiempo. Después de Tepezacintla comencé a trabajar con un grupo de jóvenes en la sierra de Ayagolulco. Aquí tienen ustedes la casa en la cual se llega bordeando toda la sierra, como se ve en la fotografía. El camino de la sierra de Ayagolulco duraba cerca de 2 horas o 3. No había carretera como actualmente, sino que iba bordeando las montañas. Nuestra casa estaba en medio de un bosque de ciruelos. Se le hicieron varios compañeros, varios campesinos con los que yo vivía. Este es el interior de la casa primitiva de Ayagolulco. A veces en esa casita llegamos a estar hasta 20 personas. La segunda doctora que estuvo en Ayagolulco fue la doctora Guadalupe Fabián. Para subir a Ayagolulco tenemos que emplear mulas. Aquí tenemos la fotografía de don Severo, que le decíamos a don Severo el mulero. La doctora Fabián
hizo muy buena medicina allá en Ayahualulco. La forma como en aquel tiempo llevaban los enfermos de su casa al dispensario. La doctora Fabián formó a una de las campesinas de ese lugar como su enfermera. Actualmente ella es la mejor partera del pueblo. La doctora Felipe es su dispensario y cuando llegó el día de su fiesta, sus papás subieron hasta la sierra de Ayahualulco para festejarla. Aquí la vemos con su papá y mamá. El trío que tocó en la fiesta de la doctora Fabián. Otro de los ancianitos más queridos del pueblo y de nosotros fue don Bertoldo. Doña Paula, otra de las ancianitas que encontró la doctora Fabián, actualmente ya falleció. Doña Eutolia con su nieta, camino del dispensario. Estando en Ayahualulco, como teníamos tanta experiencia y práctica de subir montañas, organizamos con uno de los ingenieros agrónomos del internado y con la ayuda del hermano García Zaragoza, nos invitó en una de las excursiones de él al pico de Orizaba, la doctora Fabián y su servidor, en el cráter de Popocatépetl. Ese día nos tocó que hubiese muchas fumarolas. Después de Ayahualulco me trasladaron para el internado infantil guadalupano. Como ustedes saben, llevo 19 años. En el internado hemos tenido momentos difíciles, momentos duros, pero han sido más importantes y han sobresalido los momentos agradables. Tenemos que felicitarnos tanto ustedes como su servidor, porque en el internado infantil guadalupano hemos cumplido la palabra de Jesús, que trabajemos con los más pobres. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.